Con el placer de siempre saludamos a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Nos resulta grato proponer unos momentos de reflexión lo más serenos posible. Gracias por estar del otro lado, que por eso tiene sentido este o cualquier otro programa de radio. La Argentina tiene una riqueza cultural de enorme cuantía, y se dan todas las expresiones del arte. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta del talento visible e invisible que existe en nuestra geografía nacional. Sucede que dedicamos un enorme porcentaje del tiempo a cuestiones que nos parecen más importantes, aunque en realidad no lo son. La política liviana, el chimenterío, los policiales, a modo de ejemplo, consumen nuestros horarios, en general, dejando poco provecho si lo analizamos de una perspectiva de anhelo superador. El bienestar de una sociedad también se mide por el acceso y el consumo cultural. No es solo una cuestión económica. Las expresiones del arte son además una caricia a los valores y al espíritu. Convencer a la dirigencia política de esta realidad no es tarea sencilla. Es cierto también que muchos artistas con vocación y calidad no encuentran espacios para desarrollar su potencial. Esta es una limitante no pocas veces frustrante. Aquí es vital el rol del Estado en todos sus estamentos. La educación en todos los niveles y comenzando desde el jardín de infantes tiene que ser el motor que incentive el gusto y el placer por el arte, en cualquiera de sus manifestaciones. Es tan importante cultivar este camino como enseñar lengua o matemáticas. El sistema educativo debe comprenderlo. Hay que agregarle la segunda, la tercera lengua, en especial en sectores más vulnerables de la sociedad. Es una forma concreta de igualar oportunidades. ¿Cómo romper el círculo perverso de la pobreza si es que no se agrega valor y creatividad? Focalicemos la acción en los segmentos más sufrientes y en el tiempo veremos los resultados. Claro, a los políticos cuyo largo plazo se extiende a 2 o a lo sumo 4 años, cualquier inversión a futuro no les resulta atractiva por cuanto es imposible en temas complejos y sensibles mostrar frutos en el corto o cortísimo lapso. Los pobres o empobrecidos quieren ser respetados en su dignidad. El Estado tiene que desarrollar políticas que posibiliten igualdad de oportunidades. Las dádivas desmerecen a quien las recibe y también a quien las promueve. Apostemos a la cultura del trabajo por cuanto este es una bendición en términos de dignificación de las personas. Lo ha enfatizado reiteradamente el Papa Francisco a modo de ejemplo. Para hablar de este tema apasionante hemos convocado una vez más a una apreciada amiga, cantante, actriz y por sobre todo luchadora por sus ideales, activa colaboradora de la Asociación Cristiana de Jóvenes en materia cultural, y estamos hablando de Lucrecia Merico, a quien ya mismo le decimos hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hola. Gracias. Norberto, un placer estar acá de nuevo en este programa. Bueno, esta ya es tu casa porque recordamos a la audiencia que Lucrecia coordina varios de los programas que tienen que ver con el plan cultural de la asociación, el espacio cultural IMCA. Tanto es el tango como los poetas del tango, vamos a hablar después de esto, como es el jazz, así que gracias por acompañarnos. Un placer y bueno, así siento, como bien dijiste, que esta es mi casa, ustedes me hacen sentir eso y yo lo acepto y lo siento de esa forma. Está bueno, hoy no la vamos a hacer cantar, aunque cuando ustedes escuchan hablar de que Lucrecia tiene un show en algún lado, les aconsejamos que no lo desperdicien, lo van a pasar muy muy bien. Vos sos, como decíamos en la presentación, multifacética, ¿no? Cantás, sí. Actuás, das clases. Contanos cuáles son tus actividades centrales ahora, porque son tantas que a veces hasta a nosotros mismos nos gustaría actualizarlas. Mira, son como dos vías las mías, ¿no? En este camino del arte. Una, por supuesto, es la de ser cantante, es como esa es la más no sé si la más, es la primera, la de ser cantante es la primera que elegí. Y la otra, soy gestora cultural, y eso abarca, soy coordinadora de música en el espacio cultural Nuestros Hijos, soy miembro del Comité de Cultura de acá de la Asociación Cristiana de Jóvenes, doy talleres de interpretación y repertorio de tango. Ahora me voy a abrir no solo al tango, sino tango, baladas, boleros y folclore. Voy a dar interpretación también de esos otros géneros, porque también me metí en el mundo del bolero. Qué bueno. Y bueno, y trato de gestionar y de abrir puertas. Es como, yo tengo así como una
fascinación por abrir puertas. Me gusta crear espacios donde se pueda expresar gente que habitualmente no tiene eso, como pasó con los poetas en su momento, claro, que creamos acá el primer Festival de Poetas Contemporáneos de Tango hace 2 años y ahora de nuevo hicimos el segundo. Y bueno, eso es algo inédito, eso no había existido antes. Lo mismo pasa, que también soy generadora de un festival de tango que ya voy por el 5º. En fin, ciclos para presentaciones de nuevos discos de artistas argentinos, ciclos donde hago que presenten nuevos espectáculos. La idea es justamente generar espacios para que todo el mundo pueda, la mayor cantidad de artistas posibles puedan presentar su obra, y no quedarnos en la queja, claro, de que faltan espacios. O sea, si faltan hay que generarlos. Hay que ir a buscarlos. Exactamente. ¿Cómo llegaste a esta vocación tuya? ¿Tuviste estímulos, tuviste ejemplos? ¿Surgió espontáneamente? ¿O cómo fue? Mira, yo cuando tenía 5 o 6 años, me acuerdo, creía que tenía que entretener a la gente. Eso era una locura de infancia mía, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, mi mamá me dejaba en la casa de una vecina para que me cuide porque tenía que hacer algo, y yo creía que de algún modo tenía que devolverle eso, ¿no? Y mi manera de devolución era entretenerla. ¿Cómo la podía entretener? A mí me gustaba cantar. Entonces yo le cantaba a las vecinas. No sé si ellas querían que yo les cantara. Yo sentía que eso era un modo de devolución por lo que hacían por mí. Entonces, bueno, lo vivo desde un lugar muy especial al mundo del arte. Desde ahí empecé a cantar. Después, bueno, a los 15 empecé a cantar. Después razones de la vida hicieron que dejara de hacerlo, y después me metí en el teatro. Hace ya 30 años me metí en el teatro, y hace casi 20 que estoy en el mundo del tango y bueno, la música, ¿no? Volví ahí. Nosotros vamos a hablar un poco después del Festival de Poetas, ¿no? Pero a través de esta experiencia en la que nos ayudaste vos a embarcarnos, he notado, por lo menos en esa faceta del arte, enormes talentos, y yo quiero suponer que esto debe estar pasando en cualquier manifestación del arte, que hay muchos talentos que no están suficientemente estimulados, o no están descubiertos, o no se han podido expresar. ¿Es así? ¿Vos lo notás también esto en otros ámbitos? Sí, el tema es que hay varias vertientes. Por un lado, no hay demasiadas vidrieras para mostrar, como te decía recién, sí, el tema de los espacios. No hay demasiados espacios para mostrar el arte, sobre todo de la gente que no es masivamente conocida, porque en los ambientes hay mucha gente muy popular y muy conocida, pero dentro del ambiente salís a la calle y una persona de X, de una casa de un barrio, no lo conoce a ese ser, que es un gran talento. ¿Qué pasa? Ese es uno de los problemas que hay. Justamente a raíz de eso surge otro inconveniente, que es que los artistas, al ver tanta dureza en ese sentido de poder llegar al público, porque el artista sin el público no es, o sea, no tiene sentido su arte, sí, ¿no? Muchos abandonan, ¿sabes?, en el camino, porque dejan de luchar, porque no todo el mundo tiene la fuerza, el tiempo, la fuerza espiritual que hay que tener también, la templanza, ¿no? La templanza para no dejarse derrotar por la tristeza ni por el fracaso. Yo digo siempre a mis alumnos que si hay algo en esta profesión que existe, y muchas son las frustraciones, hay que tener mucha resistencia a la frustración, porque bueno, las puertas, para que se abra una puerta hay que golpear muchas. Es así desde hace mucho tiempo. Antiguamente por ahí, sobre todo en el tango, no sé, los grandes autores como eran Mansi, creo que esto lo hablamos alguna vez, Mansi, sí, Cátulo Castillo, Discépolo, en fin, muy Gardel sin ir más lejos, les hacían películas, programas de radio, todo teatros, espectáculos de teatro, sobre todo en la revista en aquel tiempo, que era un modo de que la gente iba mucho al teatro de revistas, para que ellos mostraran sus obras y para que los cantantes nuevos estrenaran las obras de esos poetas nuevos. O sea que todo era nuevo y la gente lo recibía
bueno, desde el lugar que se recibían las cosas, teatro, cine, no había televisión, o sea que la radio era un medio muy popular, y al principio de los tiempos de la televisión también pasaba lo mismo. Se le daba paso a la gente nueva, la gente que no era conocida, para precisamente que la conocieran. Uno de esos ejemplos, y no es tan antiguo, fue Juan Alberto Badía. Claro. Badía en los años 80 le abrió la puerta a toda la gente que hoy viene de esa época y es conocida popularmente, nació en Badía. Y se lo reconocen permanentemente. Es que sí, era realmente como en su momento había sido Sábados Circulares. Después de Sábados Circulares, bueno, hubo un bache y después vino Badía. Y después de Badía no hubo programas donde mostraran nuevos talentos. Eso es lo que llama la atención. Lo decíamos antes en la introducción, el tema del cimenterio. Si vos pendés, yo no tengo posibilidad de pender durante el día, pero uno cuando lee o cuando hace un repaso de lo que a la noche de lo que pasó en el día, hay enorme cantidad de programas usando la televisión que no dejan nada desde el punto de vista valórico, son absolutamente como las comadres de barrio antiguas que se ponían a cimentar en la puerta, y eso no dejaba ningún valor. Sí. Este es un tema, esto es dramático. Ahora, esto es culpa de los medios, es culpa de la sociedad que los consume, hay responsabilidad de los artistas que no luchan por lo propio, de los sponsors que sponsorean cualquier cosa. ¿Cómo ves esta cuestión? Mira, yo creo que es una suma de cosas, ¿no? Lo que creo es que cuando en televisión, en este momento, con la urgencia del tiempo televisivo, además es todo dinero en la televisión, y esa sí es una realidad, ellos miden lo que vende, o sea, el rating mide, y con alguien que habla pavadas, y bueno, dejémoslo, no lo toquemos. Esa es la idea, me parece, porque si no se cambiaría, como de hecho hay algunos que se juegan y ponen ficciones. Hace bastante tiempo, hace unos años atrás, no había casi ficciones, o sea, había muy pocos actores con trabajo en televisión, que en realidad televisión es un espacio para actores, fundamentalmente para actores, por las ficciones, claro, y también para músicos y cantantes. Y hace, no sé, 3, 4 años atrás, prácticamente la ficción no estaba. Había 2 o 3 programas de dirección y todo lo demás chimenteríos, o sea, nada, vacío. Y la gente, lamentablemente, es la que ayuda a que eso suceda. ¿Cómo ayuda? Midiendo el rating. Si la gente dijera eso a mí no me va, y no lo miro, y no me interesa, y empezaran a ver que eso no mide, seguramente tratarían de buscar otro camino, pero no lo buscan porque eso mide, y mucha pavada mide 30 puntos de rating. O sea, ¿cómo van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar? Claro, son empresarios. ¿Para qué arriesgar? Además son empresarios, es como lo que les interesa, no sé, al dueño de un teatro les interesa que se llene el teatro, al dueño de un bar musical le interesa que se llene el bar, no le interesa otra cosa, le interesa eso. Es el artista el que tiene que luchar, el que tiene que tratar de abrirse un espacio, pero la televisión yo creo que es un tema muy muy difícil porque se maneja mucho dinero, y ahí por más que los artistas luchemos, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil ese tema. ¿Y vos sentís que están faltando, lo decíamos antes, no están faltando espacios donde se puedan expresar aquellos talentos ocultos o talentos todavía invisibles? ¿Y de quién es responsabilidad de crear esos espacios? ¿De la sociedad? Mira, ¿de los estados? Yo creo no, o sea, el estado, tanto de cualquier, digamos, de ciudad, de nación, crea ciertos espacios, ¿no? O sea, algunos, no sé, crea la usina del arte, en el caso de la ciudad, donde se presentan espectáculos constantemente, crean festivales. Nación también, con el CCK, crean espectáculos para todo el público. Ellos abren espacios, pero tampoco creo que el Estado puede abrir 48 espacios o sea, ellos abren determinados espacios donde hay una cabida limitada. Los demás espacios yo creo que, bueno, es una cosa que tendríamos que hacer entre todos, por ahí las comunas. Ahí te iba a decir, que me parece que el tema estaría en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, las comunas tendrían que tener una mayor autonomía y generar sus propios espacios para todos estos talentos que no
no encuentran un lugar, ¿no? Claro, porque las comunas podrían disponer o sea, la ciudad hace con los bares notables, con el programa de bares notables está bueno porque hacen concursos, la gente concursa y participa después, los contratan para 2 fechas en los bares notables. Eso es perfecto, como también organizan concursos de canto, de autores, de todo ese tipo de cosas, pero es muy limitado también lo que pueden ofrecer, tampoco tienen tanto espacio para ofrecerle a la cantidad de artistas que hay. Entonces yo creo que se tendrían que sumar las comunas, se tendría que sumar en el plan cultural. Yo creo que el ideal, si vamos a hablar de un ideal, creo que no se tendría que dividir entre nación y ciudad y provincias, creo que tendría que haber un plan federal, o sea, donde se integre a todos, porque nosotros estamos hablando de Buenos Aires, pero en las provincias, o sea, es muy poquito lo que hay, es muy poquito. Claro que sí, mismo la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Entonces yo creo que tendría que haber un plan federal que unifique tanto ciudad, provincias, todo junto, porque el arte no puede estar dividido en ciudad, nación, provincia, no puede estar así dividido el arte no es divisible. Claro, pero vos has visto que hemos terminado hace pocas semanas con la elección presidencial y por supuesto, de los temas ausentes, uno de los temas ausentes fue, con la fuerza que necesitaríamos tener, es el tema cultural. Tal cual. Porque los políticos se entienden varios temas que a los políticos no les resulta demasiado atractivo. Uno es la cultura, porque se supone que no es negocio. No es negocio. Y es una verdadera locura, porque realmente una sociedad crece en su felicidad, entre comillas, cuando también tiene acceso a la cultura, a los valores estéticos, a los valores artísticos. Eso no está impregnado en la cultura política, y es un grave error. Y aparece también en la escuela, esto lo hemos charlado contigo varias veces y lo he hablado con infinidad de funcionarios públicos de la ciudad, particularmente de la provincia de Buenos Aires. No entender que el arte es una manera indirecta o directa de luchar contra la violencia, contra la falta de valores. Es dificilísimo que lo entiendan. No matemáticas, no lengua, pero la educación es otra cosa hoy. La educación hay que agregarle otro valor, hay que hacerla más flexible y bueno, me parece que esto va a ser parte seguramente de cambios de cara al futuro. Aún en la sociedad, en las comunidades más sumergidas, ahí donde tenés que poner mucha más atención. Exactamente. Ahí, porque el que vive en Recoleta, en Palermo, en Barrio Norte, tiene acceso a todo. Tiene acceso a todo, no hace falta que nadie vaya a decirle qué tiene que hacer. Pero aquel que no tiene acceso a nada, ni a museos, ni a cine, como pasa en tantísimos lugares, ni a teatro, ni ninguna expresión plástica, ahí tiene que estar la presencia muy fuerte del Estado. El Estado tiene que estar en el lugar que permite, creo, lograr la igualdad de oportunidades. Exactamente. Nada más que eso, dar igualdad de oportunidades. No le des nada que no corresponda, ni que lo indigne desde el punto de vista de su valor como ser humano, pero crear las oportunidades, ¿no? Yo creo que yo tengo la esperanza de que eso suceda de a poco, ¿no? Porque de hecho hace 15 años, por ejemplo, no había la cantidad de si bien son pocos los espacios, no había la cantidad de espacio y de llegada justamente a los lugares más humildes, más carenciados. Sí. No había tanto hace 15 años, por ejemplo. Ahora hay un poquito, no es que este sea suficiente. No, está claro. Pero yo creo que se está yendo hacia ese lugar, de algún modo, para no dejar a la gente que digamos que no tiene posibilidades solamente con a lo que ellos tienen acceso, ¿no? O sea, un cierto tipo de música y se quedan con eso porque no les muestran otra cosa. O sea, obviamente es más fácil dejar, es como el caso de la televisión, ¿no? Es más fácil dejar lo que funciona, funciona un determinado estilo musical, no pongamos otra cosa, porque así ellos están felices con eso. No, yo soy partidaria de mostrarles todo. Claro, después que elija. Mira, esto salvando las distancias y todo esto, yo este año tuve la dicha
vos sabés, de estar en la Expo Milán. Sí. Fui a representar a la Argentina un fin de semana, el último fin de semana de mayo, y desde la política estatal lo que consideraron era que había que llevar todos los géneros. Muy bien. Si bien el tango es lo que funciona, y es más, es lo que funciona, porque cuando Sí. hay folclores, cuando hay otros géneros, la gente de Europa no está tan interesada. Hay tango, yo llegué para cantar y a mí me habían dicho, mirá que a lo mejor no están interesados, estaba lleno de gente esperando sentada que yo llegue, y no porque me conocieran, que llegue el tango. Claro. O sea, sabían que iba a haber tango, nada más. Pero me pareció interesante esta jugada del Estado, decir, no, vamos a mandar un fin de semana folclore, otro fin de semana, todos los géneros que se hacen acá. Está perfecto. Porque la Argentina no es solo tango tampoco. No, claro. Porque claro. en el mundo nos conocen por el tango, pero Sí, no, sí. no es solamente. No es solamente. Y esto lo traje a colación por esto de llevarle nada más a la gente lo que conoce. Claro. O sea, lo interesante es esta apertura, creo yo, ¿no? Sin duda. Le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Lucrecia Américo, que es nuestra invitada hoy. ¿Cómo te llevas con el ego? Bastante bien, lo dominé, lo domestiqué bastante. Mira, en realidad, un día entendí, todos los que nos subimos arriba en escenario, yo siempre digo lo mismo. Sí. Cuando yo me subo arriba al escenario, pero cuando yo piso el escenario, mi ego se crece, aumenta, claro. es enorme para poder estar arriba del escenario, obvio. y transmitir lo que quiero transmitir. Claro. Pero es instantáneo, bajo del escenario y se acabó. O sea, tengo el normal para vivir en una sociedad, pero fue una cosa de, a ver, yo soy muy feliz haciendo lo que hago y me costó llegar a vivir y hacer lo que hago y vivir de lo que hago. Me costó mucho a mí, no me fue fácil. Claro. Entonces yo soy muy feliz haciendo lo que hago. No pierdo energía con el ego. Al contrario, es como tengo un buen concepto de mí en cuanto a que luchando logré hacer de mi vida lo que quiero hacer, que es esto, que es lo que hago. Entonces no es la cosa de porque hago lo que me gusta me siento importante. No, al contrario, creo que lo que hago es transmitir a todo el mundo que puedo, que se puede luchando hacer lo que a uno le gusta. Por ahí el ego mío está puesto ahí, en eso, no está en puesto otra cosa. constructivamente. Es verdad. Porque en general la experiencia que he recogido en comentarios o en entrevistas o en charlas es que el artista en general tiene un ego. Bueno, hablar de los artistas tienen ego, hablar de los políticos tienen ego, hablar de los intelectuales los científicos también. Hablar de los científicos tienen. O sea que el ego pareciera que está en todas las profesiones. Pasa que creo que para hacer cosas tenés que tener primero un psiquismo muy fuerte, ¿no? Y el ego también forma parte. Por supuesto. Es como que uno, pero bien usado, es poderoso, es constructivo, claro, bien supuesto. Utilizado. El ego estúpido, perdón la expresión, para mí es ese de el que en criollo se manda la parte porque hace lo que le gusta. Ese es el ego estúpido. No sirve para que nada. No sirve para nada. Absolutamente. Según tu experiencia en el mundo artístico, ¿llegan siempre los mejores o no siempre los mejores y los mejor apadrinados? ¿Cómo es el juego? No, yo creo que eso es un albur, no sé, no sé de qué depende. Yo creo que primero que depende del destino de cada uno, de lo que cada uno logre, o sea, cómo encara el camino. Uh-huh. Hay gente que son fenómenos que de repente llegan, abren una puerta y la gente compra y no sabes por qué, o sea, no tienen tanto talento, no importa, pero tienen otro talento, sí, que es la llegada al público de repente, y no son a lo mejor los mejores, muchas veces no son los mejores, pero tienen ese talento, o sea, y no es juzgable, porque si un artista llega al público por algo, un ángel que tiene, el público lo recibe con amor, con alegría, y no sé, no es juzgable. Es el eso. Público el que define, ¿no? Yo creo que es el público el que define. Pues si no estaríamos considerando tonto al público que exacto, acepta. Es el público el que, si uno no puede ir a buscar la fama, digamos, por ponerlo en algún lugar, ¿a dónde está la fama? ¿No? La fama es del público, no es del artista. O sea, la fama te pone el público la fama y te saca la fama, ¿no? Eso, y no sé de qué depende, la verdad que no tengo claro de qué depende. Creo que nadie sabe de qué depende, porque hay gente muy apadrinada que tampoco llega a nada. A ningún lado. No. Hace algunos meses llevamos a cabo el segundo Festival de Poetas Contemporáneos del Tango. Esto lo comenzamos en el 2013, que fue muy bueno,
El 2015 me parece que fue igualmente muy interesante. La experiencia nuestra como Asociación Cristiana de Jóvenes es tratar de crear o ayudar a crear esos espacios para aquellas personas que uno las ve con tanta vocación. Y yo cuando los escuchaba a los poetas, más que a los cantantes, porque los cantantes eran un poco más, algunos eran más conocidos, pero los poetas son personas que dedican horas a crear, y a veces sentía la responsabilidad, la pena. Digo, estas personas a lo mejor no tienen la disponibilidad para mostrar su obra, porque lo que quieren es mostrar lo que me parece, vos conocés el tema, la recompensa es poder mostrar lo que hacen y ponerlo de alguna manera en sintonía con el público, ¿no? Y sí, porque si no, como decíamos recién, no tiene sentido. O sea, si nadie lee el libro que alguien escribe, no tiene sentido que lo escriba, porque no lo lee nadie, ¿no? Ellos justamente trabajan para hacer conocer su obra, porque además los poetas que estuvieron programados tanto en el 2013 como este año de tango son de los mejores, de los mejores poetas. Tenemos la dicha de que a nuestra convocatoria acudan inmediatamente los mejores poetas de tango. O sea, yo en un mismo día convoco a la gente y en el mismo día me contestan. O sea, es como que se sienten atraídos por responden al nuevo espacio, responden con todo, responden con su comunicación también, comunicándole a todo el mundo que conocen que eso está sucediendo. Se dispara hoy en día por las redes sociales, eso se replica, todo el mundo sabe todo el mundo del arte sabe de este Festival de Poetas Contemporáneos. De hecho, a partir del 2013 no solo se replicó acá, se replicó en los conocidos, sino que se empezaron a armar movidas con poetas. Qué bueno. O sea, eso qué bueno. Creo que es una de las cosas más interesantes que suceden. Es el mejor premio. Ese. Exacto, empieza a suceder en otros lados. Vos ves encuentros de poetas, ahora hay encuentros, de golpe 2 o 3 poetas en un bar, no importa. Está pasando, está sucediendo y no para. Ya se largó la bola de nieve, ¿no? Es como que ya no para. Una vez que se lanzó y sucedió algo, eso es para siempre. Es como porque el arte es para siempre, no es efímero. La verdad que es bárbaro. La polarización política que se da siempre, ¿no? También llegó al ámbito artístico, ¿no? Me pareció, uno leyendo un poco lo que pasa, hay polarización de un lado y del otro. ¿Vos crees que esto, después del proceso eleccionario, ya tenemos presidente, ya hay que mirar para el futuro con la esperanza y con mucha fuerza? ¿Te parece que eso contribuyó o dividió al mundo artístico de alguna manera, ¿no? Vos que estás un poco en él, lo conoces un poco más. Yo creo que las divisiones nunca suman. No. Dividen, o sea, restan, la división resta, de hecho, ¿no? Matemáticamente. Yo creo que eso no contribuye al arte, lamentablemente. Yo entiendo y respeto absolutamente las ideologías de los unos y de los otros. Y está bien que cada uno exprese lo que siente, lo que le pasa, pero creo que lo que no suma hay que tratar de ver cómo se puede modificar, ¿no? Para poder aportar, en vez de quedarnos en la cosa chiquita de no, bueno, esto yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello. Bueno, con lo que tenemos, a ver, ¿qué podemos aportar desde el arte? ¿En qué estamos? Trabajemos lo que estamos de acuerdo. Cada uno con su ideología, porque nadie las ideas no se matan, o sea, nadie te va a decir no pienses de tal o cual manera. Claro. Hacelo desde tu lugar, pero propone, suma, decir, mira, yo tengo esta propuesta, cabe acá, puedo hacer esto acá, y es arte, ¿por qué no va a poder ser? Si no hablan ni de los unos ni de los otros. También es importante que la política entienda que cuanto menos se meta en esas cosas es mejor. Es decir, porque el arte tiene que ser creativo, libre, me parece, libre, creativo, flexible, espacio para todos, plural, y la política en general, la política antigua en particular, eso tiene que cambiar, es tratar de cooptar. No, deja volar.
Deja volar, que piense como piensa en su vida, pero como artista déjalo volar, no te entrometa. Ojalá lo entienda la política todos, de un lado o del otro. Acá no hay santos ni inocentes. No, y también que la sociedad civil, la ciudadanía, también contribuye a eso, ¿no? Yo creo que ojalá eso suceda, porque siempre que se aporten cosas porque digamos, si se aportan cosas que a la sociedad le sirve desde el arte, la política también la toma como a favor, o sea, sea del color de bandera que sea, no importa. Yo creo que el arte no tendría que tener banderas. ¿No? Lucrecia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos estaremos viendo, estaremos en contacto si Dios quiere. Así que un gusto y felicitaciones por tu pasión en todo lo que haces. Bueno, muchas gracias a vos, Norberto, por invitarme y por hacerme sentir realmente que esta es mi casa. Gracias, de verdad. Es tu casa. Gracias. Ha sido Lucrecia Merico con nuestra invitada de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.